Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Seguimos adelante con la programación de Radio Pauta. Gracias a los que se están sumando a nuestra sintonía hasta ahora 7 de la tarde y estamos iniciando Reunión de Pauta, nuestro espacio de análisis, de conversación, de debate también a veces en nuestro equipo de este día jueves. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde aquí en la 100.5 si estás en Santiago, 99.1 en Antofagasta, el 96.7 de Valparaíso, Viña del Mar, de Temuco y en pauta.cl, por supuesto, ahí nos pueden ver también a través del streaming de pauta.cl. Vamos a estar revisando los temas de esta semana, temas bien interesantes. Vamos a detenernos en particular a analizar el debate presidencial y la carrera presidencial que ha comenzado ya oficialmente y que tuvo además un hito con el debate televisado que se realizó anoche. Será nuestro tema de discusión, de análisis en este primer bloque. Junto a nuestros panelistas que ya están listos, conectados con nosotros, estábamos junto a Valentina Salvatierra, magíster en Sociología de la Universidad de Oxford, investigadora del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social LEAS de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Valen? ¿Qué tal? Hola, Seba. Bien. Bienvenida, Valentina. Gracias por acompañarnos. También está junto a nosotros Pedro Fierro, abogado, doctor en comunicación de la Universidad de Navarra, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y director ejecutivo de la Fundación Piensa. ¿Qué tal, Pedro? Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? En la terraza, disfrutando ya de la primavera. Muy bien. Y aprovechando el día. Qué bueno, está bien, está bien. Y también está con nosotros el periodista y director de Pauta, Cristian Rodríguez. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Sebastián. ¿Qué tal, Valentina? Pedro, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos a los tres. Bueno, estamos hablando ya de este debate presidencial que se realizó ayer con buena sintonía también. Llegó a tener 17 puntos de rating como pick, con un promedio interesante. También cerró en torno a los 10 puntos, bien tarde, con un formato nuevo. Deja de partir a mí una cosa muy, muy simple. Tú eres hombre de la casa, además. O sea, tú tienes doble sombrero. Pauta, pero además CNN. CNN, exactamente. ¿De quién fue la idea del formato? ¿Se puede contar? ¿Si o te estoy poniendo un aprieto? No, honestamente no tengo mucho detalle de eso. Pero lo encontré muy bueno y probablemente lo vamos a estar conversando, pero muy entretenido. Se hizo, por supuesto que bien pensado y todo, se hizo un análisis de los debates que organizó también CNN Chile y Chilevisión en las primarias. Vale. Y ahí surgieron algunos análisis respecto a la forma en la que se habían planteado los debates, pero acá lo que se buscaba claramente era generar conversación entre los candidatos, ¿no? Y restar un poco de protagonismo también a los periodistas que estuvieran interviniendo en esta ocasión, que fueron Daniel Matamala y Mónica Rincón. Pero la idea, claro, era generar más intercambio entre ellos, hacer contraste de ideas y de propuestas en definiciones de temas súper específicos. Los que habrán visto el debate quizás notaron el cambio del formato, pero se notó de alguna forma. El gran ganador, creo yo, el gran ganador del debate ¿El formato? El formato. Sí, funcionó bien. En general tuvo buenas críticas y como les decía, hubo buen rating. Además, lo que, de nuevo, muestra que hay interés por ver estos espacios todavía y hay que ir refrescándolos. Partamos analizando el debate. Estuvieron 5 de los 7 candidatos: José Antonio Kast, Sebastián Sichel, Jasna Proboste, Gabriel Boric y Eduardo Artés. Marco Enrique Sominami y Franco Parisi, por razones distintas, no pudieron estar presencialmente. Y la condición era esa, que estuvieran físicamente en el estudio, por eso es que no participaron. Pero bueno, analicemos este debate. Valentina, ¿qué te pareció el debate de ayer? ¿Cómo viste a los candidatos en términos generales antes de ir a algunos puntos más específicos? Sí, en términos muy generales, yo no puedo dejar de decir que ojalá fueran más tempranos los debates, la verdad. Estoy de acuerdo. Porque lo vi ayer, trasnoché por verlo, pero encuentro que el debate termine, ¿a qué hora terminó? Como a las 12:30 de la noche. Sí. Y es difícil dormir después al tiro. Y un poquito más, si queréis, Valentina. Sí. Un pelito más, incluso. Sí, no, yo siento que hay que hacer un lobby, algo para que los debates sean más tempranos. Lo puede hacer el candidato Sichel según Jasna Proboste. Claro, el candidato lobista. Pero no, sí, definitivamente estuvo muy divertido el formato, que efectivamente que los periodistas actuaran como moderadores y que el intercambio fuese más bien entre los candidatos. Creo que lo hizo bien dinámico, hubo hartas interpelaciones, pero también hubo algunos temas ausentes, como que eso igual me llamó la atención y creo que es importante. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por un lado estuvo súper ausente, me llamó la atención que el tema de la pandemia en general estuvo muy ausente. Ajá. Lo cual uno podría casi interpretarlo como una aprobación implícita a la forma en que últimamente se ha estado manejando la pandemia, como en la medida en que está bien manejada,
no es tema, digamos, no es tema de discusión mayormente, salvo por el tema de las ayudas económicas relacionadas al cuarto retiro. Sí. Pero, por ejemplo, tampoco fue tema la recuperación económica post-pandemia, el crecimiento económico. Se habló harto de sistemas de salud, sistemas de previsión, pero no mucho de cómo hacer crecer la economía para poder financiar estos distintos proyectos, más allá de... Creo que el único que habló de ese tipo de temas, creo que Kast mencionó algo de que quería, un Estado más pequeño y menores impuestos, básicamente. Pero sabemos que esa no es la única fórmula para generar crecimiento económico y creo que ese tema como que eché de menos que estuviese planteado como tema. Pedro. Sí, yo estoy de acuerdo, me voy a poner latero, pero faltó descentralización, por ejemplo, ¿cierto? Hay dos candidatos que han hecho de la descentralización como bandera de lucha, que Boric y Proboste. Me llamó la atención que no hubiese ninguna mención al desarrollo territorial ni nada de eso. Sí, yo creo que claro, es difícil como juzgar las participaciones en estos debates, pero yo creo que hay que también juzgarlo en base a las eventuales estrategias que ellos hayan podido tener, digamos, ¿cierto? Y a ver si la cumplieron o no. A mí me da la impresión, esto es solo intuición, viendo cómo llegaban, viendo las encuestas que habían antes, en que, claro, había un candidato que podía aguantar, que era Boric, digamos, que punteaba, que podía tratar de jugar. El resto tenía que salir agresivo, digamos, ¿cierto? Haciendo el símil futbolero, había que salir a ganar. Claro. El caso de Sichel, porque Kast se le venía metiendo por los palos, porque Proboste está pegada en la encuesta. Entonces, a mí me llamó la atención la pasividad en general. Yo creo que si uno lo mirara quizás tratando de ser lo más objetivo posible, el único que al final terminó saliendo a ganar fue, creo yo, el candidato Kast, que fue quizás el que más arriesgó. Que además tiene buen desempeño en general en estos espacios, creo yo, como que se maneja bien en su nicho, en su sector y con el mensaje que quiere plantear. Ya vamos a ir al detalle de cada uno de los candidatos, Cristian. Fíjate que es ineludible el tema que el gran ganador del debate fue el debate. O sea, efectivamente acá hubo debate, hubo roce, hubo raspe, se jugó en la mitad de la cancha, por seguir con el símil futbolero que plantea Pedro. Hubo raspe, hubo roce, hubo acción, emplazamientos, y eso es súper entretenido y es un mérito, sin lugar a duda, de CNN Televisión, lo que sea. Comparto, lo tenía el horario efectivamente muy tarde. Ayer porque después el diario digital sigue operando en pauta.cl y por lo tanto ya empieza a la 1 uno a ver por dónde se baja, en fin, es una locura. Podrían ser perfectamente, porque la Mónica Rincón y Daniel Matamala planteaban bastante el tema de que es misión del canal, los medios de comunicación, ¿no es cierto?, la votación informada, que está perfecto. Claro. Digo, oye, una vez, 2 veces, 3 veces en cada 4 años. ¿Por qué no se hacen de repente a las 9 de la noche, a las 9:30 de la noche, en horario prime, en horario estelar, como dice la canción de Congreso, en horario estelar? ¿Y por qué no se hace eso? Y probablemente tendría mejor rating porque ya está traccionado por eso. Sí. Y lo último, a mí, dentro de los temas, porque vamos probablemente a ir analizando punto por punto y cómo yo tengo un análisis de que algunos ganaron en términos absolutos y otros en términos relativos. Yo creo que el tema de la sequía, que yo tengo la obsesión de que es el gran tema de Chile, por supuesto, hoy está bastante por debajo de lo que es la convención, en fin, todas las urgencias y las contingencias políticas, pero el gran tema de Chile, y no hubo ningún tema, o sea, nos estamos secando, esto es una situación dramática de cambio climático, y muchos candidatos han planteado el tema, particularmente Boric, por ejemplo, el tema de impuestos verdes, el caso de Sichel también, en fin, y por lo tanto no hubo elemento ahí que creo que faltó y seguramente va a estar en los próximos encuentros. Sí, es un tema súper importante. El problema de estos espacios, volviendo al tema del formato, es que, claro, el tiempo es reducido, son 5 candidatos además, si quieres darle la intervención a todos, tienes que ir haciendo una selección de temas y al final, bueno, ahí entra un criterio de selección de cuáles son los temas más importantes o los que quizás se puede generar más contraste también. Cristian, hablemos de los ganadores, del análisis de cómo anduvieron cada uno de los candidatos. A ver, yo tengo acá el apunte que me hice un poco de preparación del programa. Yo creo que Kast destacó Kast es un candidato que en general se desempeña bien. Es imposible asusarlo. Se mantiene en general con un rictus permanente, no tiene mucha gestualidad impresionante. Es un central alemán, vuelvo al caso futbolero. Buenas preguntas, creo que emplazó bien a Boric. Creo que él hizo un jaque mate importante con el tema de inflación. Importante, porque va a la línea de flotación de Boric. Claro, Boric dijo que no quería responder. Exactamente, ¿no? A esa contradicción un poco de cuarto retiro, pero que afecta a la gente más pobre.
Y marcó los puntos donde él es fuerte en su electorado, el electorado de derecha conservadora, duro, perfecto. Boric me parece que sigue demostrando que es por distancia el candidato más carismático que hay en la elección, pero por distancia. Silencios en temas incómodos, creo que se tragó el sapo en eso, el tema, apelando siempre a un tono más moderado. Es cierto que va punteando, pero tampoco por tanta distancia, por lo tanto tiene que tener cierta cautela en eso, pero fue duro en temas centrales, en temas de Fuerzas Armadas, en temas de previsión y en temas de salud, se marcó como un candidato de izquierda, duro. Sichel, un discurso muy similar al que le permitió ganar ampliamente la primaria de la centro-derecha, del oficialismo, apelando a ser independiente, estar por sobre esta pelea chica, este discurso de despolitizado, ¿no es cierto? Mira, no quiero entrar a la pelea cuando lo emplaza Artés, en fin. Artés, me gasto 3 segundos en él, una fiel radiografía de lo que es. Yo creo que marcó absolutamente los puntos y la gente tiene clarísimo qué es lo que es. Y es un actor marginal del sistema político. Absolutamente. Representa un sector porque al final él hablaba, pequeño. mira, nosotros, la gran mayoría, sí, sacó 0, algo, y va a seguir siendo un actor que va a sacar 0, algo probablemente. Y Proboste, emplazadora contra Boric y el PC, el candidato del PC, contra Sichel, ciertamente, contra Kast también. Algo de risa nerviosa que yo se la estoy notando en hartos debates en los últimos, y se refirió afortunadamente a temas en que había sido ambigua, particularmente el cuarto retiro y también el tema aborto. Y eso es súper bueno porque va despejando temas. Yo creo que la gran derrotada, sin ser una gran derrotada, pero la que menos puntos tuvo en la tarjeta, en el box, fue la candidata Jasna Proboste. Vale. Sí, estoy a grandes rasgos de acuerdo con lo que dice Cristian. Efectivamente, Jasna tenía esta oportunidad como para quizá poder destacar más, lucirse más, y efectivamente sin haber hecho ninguna metida de pata. Uno puede discutir esos lapsus que tuvo, que se sintieron un poco fingidos cuando le dice Sebastián Piñera a Sebastián Sichel, y luego habla de Boric como el candidato del Partido Comunista, como enfatizando, quizás tratando de resaltar una cuestión medio anticomunista, no sé. Pero fuera de eso no tiene ninguna gran metida de pata, pero tampoco se luce como quizás necesita hacerlo. ¿Tú sientes que debería haber sido más incisiva, más agresiva, quizás agresiva en términos de la discusión política, por supuesto? Sí, estuvo más bien a la defensiva, respondiendo las interpelaciones que le hizo Kast, por ejemplo, intentando como responderle de vuelta, pero no se vio muy segura ni planteando posiciones muy convincentes. Y por otra parte, yo creo que también Sichel lo calificaría como el segundo gran perdedor del debate, porque creo que no ha logrado encontrar su nicho político, digamos. Como decía Cristian, está con ese discurso de los independientes, esa cuestión de que está por sobre la política. Y en ese sentido yo rescataría de Artés, que si bien sabemos que es como una figura más bien marginal, la pregunta que le hace Artés a Sichel me pareció bien precisa, como que lo describe justamente como esa persona que dice estar encima de todo, como por sobre los demás, que son como estos políticos sucios, cuando él sería como esta figura impoluta. Y creo que efectivamente Sichel se está tratando de presentar así, pero se vuelve un poco repetitivo ese discurso antipolítico, independiente, etcétera, que él quiere resolver los problemas, pero finalmente no dice cuáles son esos problemas que quiere resolver, ni tampoco cómo los va a resolver, y eso se notó mucho en la discusión de pensiones. Como que él decía, no nos quedemos cuidados en esta discusión política de la AFP o no AFP, mejoremos las pensiones. Ok, pero entonces dinos cómo vaya a mejorar las pensiones, y no llega a ese punto. Entonces también es muy curioso este personaje que es antipolítico, pero que al fin y al cabo está tratando de política, por algo está candidateándose al principal cargo político del país. Entonces creo que hay como un poco contradictorio ahí. Ese punto es bien interesante. Ese punto es súper interesante porque Sebastián Sichel desarrolla ese discurso, lo repite varias veces. Cuando se enfrasca en una discusión Boric con Proboste o Proboste con Kast, él se aleja de inmediato y toma palco de alguna forma y resalta esto de la independencia, Pedro. Pero quizás ajustándose a los tiempos que están corriendo, ¿no? Pero no sé cuán efectivo sea para ir perfilando como candidato, Pedro. Sí, yo concuerdo. Yo creo que acá hay que ver o tratar de ver si ganaron o perdieron votos, digamos, y con esa estrategia a mí me da la impresión de que Sichel en esta pasada no ganó ningún voto más, digamos, ¿cierto? Con esta lógica de distanciarse y mirar desde una arista quizás no política estos asuntos que son políticos, como bien extraño, ¿cierto? Esta lógica de no politicemos en la política que planteaba incluso ayer.
Yo concuerdo en lo que se ha dicho, o sea, concuerdo en que con el Cristian que a mí Kast me pareció ser el más sólido, y por eso digo que en función, yo creo que es difícil analizar los debates porque uno tiene que tratar de mirarlo en base a la estrategia. Y fue como bien evidente la estrategia que buscaba José Antonio Kast, de tratar de hacer pisar el palito a Boric, hasta ocupó la pregunta Artés para digamos, hacer pelear a Boric y hacer pelear a todos, en verdad, ¿cierto? Al inicio del debate había un analista que comentaba, oye, Kast quiere pelear con todo y nadie lo pesca. Y todos lo pescaron. Todos pelearon con Kast, menos Artés, paradójicamente. Pero todo el resto peleó con Kast, ¿cierto? La Jana Proboste a propósito de la acusación constitucional, Sichel a propósito del aborto, Boric a propósito del kinder obligatorio. Sí. Y también concuerdo, o sea, en esa lógica, digamos, yo creo que Kast ganó mucho. Uh-huh. Y concuerdo también en que, pero ahí yo tengo más, soy un poquito más duro, yo creo que Proboste fue por lejos la perdedora. Ajá. ¿Por qué, Pedro? Por lejos. Yo creo que la clarificación que hizo sobre estos dos puntos, sobre el aborto y sobre el cuarto retiro, insisto, no le hizo ganar ningún voto. Y al contrario, lo hizo perder muchos votos. Para los dos lados, tanto por el cuarto retiro por un lado y por la posición contra el aborto, digamos, a favor del aborto por el otro. Yo no la veo ganando, digamos, votos con eso. Me llamó la atención un tweet que acabo de leer antes de entrar al programa, lo voy a comentar porque es muy chistoso, que también equiparaba el rendimiento de los candidatos con el fútbol. ¿Ya? Y es un poquito sesgado porque el que lo puso parece que trabaja con Boric, pero puso que Jana Proboste era como Cobreloa, ¿cierto? Porque era como ex equipo grande al borde del descenso y cuando parte el partido parece que gana por la camiseta, pero que al rato se ve el descalabro, la descoordinación, la falta de trabajo en la semana. Y la verdad es que uno lo ve y, o al menos yo cuando lo vi sentí eso. Ajá. Que incluso faltó trabajo, como que ella estaba molesta hasta con el asunto de Wikipedia. Mira, algunas cosas ya quizás de la puesta en escena también, Cristian. Fíjate que hay un par de cosas, siguiendo la línea de Pedro, de Jasna Proboste. Jasna Proboste surge como una candidata de algún modo espontánea, por encuesta, se posiciona muy bien, precisamente por el rol estadista que tiene, ¿no es cierto?, como presidente del Senado. Y eso es muy distante al chistecito, a la broma, a la tallita, al emplazamiento, al azuzar que tuvo ayer. Y hay una distancia que creo que es interesante de ver. Lo otro que me llama la atención es que Proboste pretenda dar una suerte de sorpaso, adelantar a Boric por la izquierda, cuando hay un terreno de centro bastante vacío, de centro-izquierda bastante vacío. ¿No debería atacar ese espacio que está ocupando Sichel quizá hoy día? Probablemente. Ahora, ayer lo intentó en algún momento. Es cierto que a la centro-izquierda en estos últimos años le ha ido bastante mal y efectivamente que ese eje se ha girado más a la izquierda. Es un dato que el Frente Amplio ha crecido y la antigua concertación se ha reducido. Pero todavía creo que hay un espacio que ella podría ganar con un discurso de mayor moderación. Eso comparándolo con el tema de expresidente del Senado. Y lo otro es el caso de la derecha. En el caso de la derecha, Kast sabe que tiene un cierto techo. Será 12, será 15, será 20, será 8, no tengo idea. Él sacó 8 o 9, entiendo, en la presidencial y todo. Por lo tanto, se va a jugar con eso. Y el tema es que no haga despegar a Sichel. Y Sichel tiene claro que muchos de los votantes de él son votantes por conveniencia, porque tienen la opción, ¿no es cierto?, más de centro-derecha, más allá que les guste o no les guste el candidato. En la medida que Sichel se fortalezca en las encuestas, creo que el síndrome Kast queda más bien encapsulado, acotado. En la medida que no repunte las encuestas, que se mantenga pegado, atrapado en los 14, 15, 16 puntos, creo que se puede dar una paradoja en el tema, que es que mucha gente de derecha quiera morir con las botas puestas con Kast. Con Kast. Y que eso eventualmente puede arriesgar un paso de segunda vuelta de dos candidatos de izquierda, como son el caso de Boric y más de centro izquierda en el caso de Jana Proboste. Bien, está interesante ese punto también por los movimientos que pueda generar en las encuestas en las próximas semanas. Habrá que ver si es que le da la benzina también a Jana Proboste para correr esa distancia. Ahora, hay otro tema que también quería plantearles, que tiene que ver con cómo se van dibujando ciertos proyectos políticos en estos debates. ¿Ustedes ven o vieron ayer cierta idea de lo que quieren hacer como gobierno, del proyecto de país, de la mirada de futuro en términos más grandes? Valentina, no sé si tuviste algo de eso en las propuestas de alguno de los candidatos, porque hubo discusiones de temas bien específicos y puntuales, pero, por ejemplo, hoy día a mí me llama la atención que no hay ningún tema del debate que haya marcado la agenda en términos de propuesta, por ejemplo. Sí, es verdad que ninguno, yo diría que quizás el que más parece
tener una visión de lo que quiere para el futuro del país es José Antonio Kast, porque él presenta esta visión de una derecha cuasi libertaria, con un Estado lo más pequeño posible, con un Estado que finalmente, no sé, que se encarga de los servicios de seguridad y de un banco central que controla la inflación y un rol del Estado lo más circunscrito posible, básicamente. Me parece que Kast plantea con cierta claridad la visión de Chile que él quiere, en gran contraste con el otro candidato de derecha, con Sichel, que no, como que, si tú ves de nuevo su discurso de cierre, son puras generalidades, como queremos vivir mejor, queremos dormir tranquilos, queremos tener empleo, pero no hay una visión muy clara de cuál es la forma de llegar a eso. Y por el lado de la izquierda, yo creo que tampoco se marcaron mucho posturas. Bueno, está la idea de un sistema nacional de salud que plantea Boric. Ahí creo que se esboza un poco como ciertas nociones del modelo de sociedad que queremos, un modelo más comunitario, etcétera, pero no está tan claramente perfilado. Y como dices tú, Sebastián, quizás eso tiene que ver con los temas que se discutieron, que varios eran súper contingentes, ¿no? El voto del kinder obligatorio, los 2 tercios, el cuarto retiro, son temas que son de la contingencia más que del país que queremos en 5 años más, en 10 años más. Pedro. Sí, yo concuerdo absolutamente con la Ale. Yo creo que, claro, hay un tema ahí que creo que Boric instaló, el asunto de la salud mental nuevamente. Yo creo que hubo de repente algunos intentos, ¿cierto? Pero claro, el debate también no permitía tanto salirse de los temas. El sistema de cuidados también. También, sí, lo hemos hablado acá. Pero claro, yo concuerdo en que quizás falta eso. Mira, yo estuve revisando, me puse también, me salió mi rol academicista y en los tiempos libres andaba buscando la última literatura sobre este tema de los debates, si es que sirven o no y todo el rollo. Y nada, pues encontré algunas cosas interesantes en países hispanoamericanos, digamos, ¿cierto? Y en general una de las cuestiones que más se habla de cómo se ocupan los debates para instalar temas, para tratar de hacer agenda, ¿cierto? Claro. Para tratar de incluso hacer un frame en base a ciertos temas. Yo creo que el único que lo trató de hacer ayer fue, insisto, José Antonio Kast. Y de hecho uno lo podía ver hasta en sus redes sociales. En el mismo momento, editando los videos, tratando de instalar ciertas cuestiones, el tema de las víctimas, que bueno, o sea, muchos dicen, oye, esto lo tendría que haber dicho Sichel, ¿cierto? Cuando les piden a los candidatos que pidan perdón, si es que pedirían perdón, ¿cierto? Les preguntan algo así como si pedirían perdón cuando asumen la presidencia por los delitos contra los derechos humanos que se cometieron en este periodo. Y el único que aprovechó el asunto de las pymes fue José Antonio Kast, que instaló esta idea, ¿cierto?, de que lo que hay que pedir perdón son a las víctimas de toda la violencia que hubo estos días. Entonces, yo creo que en esas cosas él salió jugando bien, puso sus temas, puso su visión, y quizás tiene que ver con lo que dice la Vale, con que es el proyecto más consistente en lo doctrinario e ideológico. El resto no hay tanta consistencia. Sí. Esto lo dijo incluso en las elecciones pasadas Carlos Peña, recordemos, que decía que el único proyecto consistente era el de José Antonio Kast. Cristian. Sí, un tema también de cómo se aprovechan los debates. En general, en Chile se rehuye al tema de la confrontación. Es cierto que a veces aburre un poquito, la pelea chica, es verdad. Pero cuando uno ve, y no digo el caso de Trump, el expresidente de Estados Unidos, ¿no? Veo el caso, por ejemplo, de Trump con Hillary en su minuto, en el momento de la elección. El 2015 fue, ¿no? 2016. Efectivamente. Se sacaban los ojos. En el caso de España, los emplazamientos que hace, por ejemplo, Pedro Sánchez en su minuto, con Rajoy en su minuto, lo que uno quiera. El caso británico. Son debates durísimos, de emplazamientos duros, de señalar con el dedo a lo Lagos, digamos. Sí. Pero en tonos durísimos. Y en general en Chile se tiende a tener un tono más buenista. Y yo creo que precisamente la virtud del debate que tiene CNN, canal, ¿no es cierto?, de modelo más norteamericano, con Daniel formado allá, ¿no es cierto?, con un montón de cosas que probablemente son incidentes. La otra periodista, la Mónica Narcón, también con mucha cobertura allá en elecciones, probablemente generar un avance respecto a lo que tiene que ser la confrontación de ideas en política. Esta idea de que la política no tiene que ser politizada, SIC, ¿no es cierto?, de Sebastián Sichel, no puede ser. La política es para confrontar visiones. Y si hay, por favor, un momento de la historia de Chile moderna donde hay visiones encontradísimas de sociedad, de lo que queremos, por todo lo que ha pasado, es hoy. Claro. Y por lo tanto lo que corresponde es ciertamente discutir airadamente, pero con respeto, pero confrontar posiciones tal como lo ha hecho
en el caso de Proboste, Kast, Sichel, ¿no es cierto?, Artés, y Boric, pero es un formato del que nos deberíamos empezar a acostumbrar y enamorar. El tema de poder raspar y asusar, porque es lo que corresponde en política. Sí, y es lo que marca la diferencia y lo que orienta al final a los votantes, y eso es lo que se busca con estos debates precisamente. Nos quedan 2 minutos solamente, así que en 30 segundos, Cristian, ¿en qué pie crees tú que quedan los candidatos pensando en el inicio de la campaña? Porque esto recién parte, faltan 2 meses. Es muy complicado, fíjate, en 20 segundos, yo creo que es muy complicado. Acá al final, yo no sé si van a valer más los méritos propios o los errores propios o ajenos. Todo haría pensar, esto es como mea culpa, todo haría pensar que la segunda vuelta debería ser, ¿no es cierto?, Boric con Sichel, en ese orden. Sí. Pero la verdad que está bastante... No quiero caer en el cliché guaumaniano de que está todo líquido, pero efectivamente está muy abierta la elección, y la CEP, y la Valentina lo sabe perfecto, la CEP así lo indica. O sea, la cantidad de votante que todavía no decide es mayor, es el principal votante que hay en el país. Valentina, ¿qué dices tú? Sí, estoy súper de acuerdo con que todavía es muy difícil poder predecir cualquier tipo de resultado cuando la gran mayoría de las personas todavía está decidiendo su voto, todavía quedan muchos debates y hay que seguir viendo cómo va evolucionando, pero yo creo que de momento, efectivamente, lo más probable es que Boric se mantenga, si es que mantiene como esta actitud que ha tenido como de, bueno, quizás no jugársela tanto justamente porque está liderando en las encuestas. Claro. Pero de ahí para abajo creo que es bastante volátil lo que pueda pasar. Sí. Como que si Jasna logra moverse más hacia el centro y arrebatarle algo de votos a Sichel, no me parece descabellado incluso que Kast pueda pasar a segunda vuelta, no sé. Y eso que... En verdad no soy muy fan de las predicciones en general. No, está bien, pero... Está bien. Pero a partir de lo que ha ocurrido en el debate, por ejemplo, ahí podemos sacar algunas luces. Y eso que no hemos incluido en toda la conversación a Franco Parisi y a Marco Enrique Dominami, ¿no? Que algo, bueno, van a hacer también en la campaña y podrían mover de alguna forma con espacios dentro del espectro político distintos. Pedro, lo último, antes de la pausa. Sí, yo la verdad es que coincido. Acá en gran parte va a depender de cuánto crezca José Antonio Kast. Me da la impresión de que efectivamente Jasna Proboste es muy difícil que quite votos a Boric. El momento ayer, yo solo quiero compartir un momento que a mí me pareció épico, de ver a Jasna Proboste como la única candidata que defendía al fiscal nacional, independiente de lo que nosotros pensemos sobre el fiscal nacional. Pero en sí era muy, digamos, yo no sé, representativo de las estrategias que ella puede ir tomando. Y efectivamente ella va a tener que ir al centro y ahí se le va a complicar, creo yo, un poco el asunto. Bien, Pedro Fierro, Valentina Salvatierra y Cristian Rodríguez se nos acompañan aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes de eso quiero invitarlos a que visiten el trabajo de Pauta junto a la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Nos hemos unido para crear Watchdog Pauta, que es un servicio de fact-checking con muy buen olfato. Cada viernes en todas las plataformas de Pauta ustedes pueden encontrar el contenido de este nuevo trabajo. Nos vamos al corte, volvemos de inmediato, 7:29. Escuchas Reunión de Pauta en Pauta 100.5. Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. GQ Auditores Consultores. Desde el año 2015, brindando servicios de consultoría en el área de auditoría, impuestos, legal y contabilidad. Un estilo de consultoría diferente, basado en nuestra propia metodología, GQ, y en las mejores prácticas del mercado. Ubícanos en nuestro sitio web www.gqconsultores.cl. Programa Seguridad Social al alcance de todos. Presenta Incorporación obligatoria de trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios a los regímenes de seguridad social. La Ley 21.133 de febrero de 2019 obliga al trabajador independiente que emite boletas de honorario a cotizar a los regímenes de seguridad social. Esto aplica a hombres menores de 55 años y mujeres menores de 50 años al 1 de enero del 2018 que hayan emitido una boleta de honorarios
con ingresos superiores a 5 ingresos mínimos anuales. La cotización a los siguientes regímenes será por el 80% de las rentas anuales: Ley Sana, seguro de invalidez y sobrevivencia, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sistema de salud, sistema de pensiones y sus comisiones. Conozca más acerca de este programa en www.ciedes.cl. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile. Desde hace 30 años volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y traslados aeromédicos en Chile y en todo el resto del continente americano. En Principal, creemos que ser expertos globales en inversiones es que tú puedas acceder a oportunidades únicas para invertir 100% en el extranjero y que cuentes con la mejor administración de tus inversiones. Por eso, contamos con una red de boutiques financieras que te permitirán acceder a los principales mercados financieros del mundo. Ingresa a Principal.cl y asesórate sobre cómo complementar tu portafolio. Principal, tu principal inversión, eres tú. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. De vuelta aquí en la 100.5 en Reunión de Pauta con nuestra efeméride del día de hoy para recordar el cumpleaños de un grande. 23 de septiembre de 1930, en esa fecha nació Ray Charles, cantante, saxofonista, pianista estadounidense. Un padre del soul, del rhythm and blues. En 2004 la revista Rolling Stone lo colocó en el lugar 10 en su lista de los 100 grandes artistas de todos los tiempos. Número 2, de luego, en una lista, en noviembre de 2008, la de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Número 2, ¿qué tal? Charles murió el 10 de junio de 2004 a la edad de 73 años, con una enorme carrera musical, una vida también bien dura, y con muchísimos hits también, como el que estamos escuchando de fondo. Lo que escuchamos es Ray Charles, Hit the Road Jack, aquí en la efeméride del día de hoy de Reunión de Pauta. Vamos a seguir con nuestras noticias coladas junto a nuestro panel. Cristian Rodríguez, Valentina Salvatierra y Pedro Fierro nos acompañan en esta edición. Y vamos a partir, estamos cargados al fútbol hoy día, pero vamos a partir con lo que nos trae Valentina Salvatierra para dejar el fútbol hacia el cierre. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el de Estados Unidos, Joe Biden, acordaron iniciar un proceso de consultas para bajar la crisis diplomática que se produjo después de la suspensión por parte de Australia de un contrato multimillonario, vale. Pero es interesante el conflicto por los contornos diplomáticos, políticos que tiene, ¿no? Sí, yo elegí esta noticia porque efectivamente creo que retrata muy bien como los cambios geopolíticos en los últimos años, con el ascenso de China y quizás la pérdida de relevancia de Europa, que fue como este sector, de esta parte geográfica tan importante durante todo el siglo XX. Y al parecer en el siglo XXI está un poco como que queda como de lado, ¿no? Como que Australia había hecho este pacto para comprarle unos submarinos a Francia y finalmente anuncian un pacto con Reino Unido, sí, pero Estados Unidos como el principal socio, para comprarle submarinos nucleares en vez, y le avisan con algunas horas de anticipación solamente al gobierno francés. Entonces obviamente los franceses se sienten pasados a llevar, y creo que con justa razón. Y un análisis del podcast de New York Times, The Daily, hablaba de que esto como que es un ejemplo de que el siglo XXI va a ser el siglo del Pacífico en términos geopolíticos, donde en el fondo el principal eje de conflicto va a ser entre China y Estados Unidos, y ahí en ese marco se entiende esta venta de submarinos nucleares a Australia como un socio estratégico de Estados Unidos en la región del Pacífico, como vecino cercano de China. Y me pareció súper interesante como este cambio y cómo esto se ilustra. Y el contraste también con, en esta misma época se está llevando a cabo la Asamblea de las Naciones Unidas, y en su discurso en las Naciones Unidas Biden habla de que no queremos una nueva guerra fría, como que trata de bajarle el perfil a la rivalidad entre China y Estados Unidos. Sí.
finalmente con un discurso que en términos de política internacional podríamos calificar como propio del liberalismo de las relaciones internacionales, pero finalmente estamos hablando en las acciones concretas, en los pactos concretos, hay más bien un realismo y una estrategia de tomar cierta dominancia ahora estratégica militar en el Pacífico. Antes, en la era de Trump, era más bien quizá una rivalidad a nivel económico, comercial, con la guerra comercial, claro. Pero ya antes de esto, durante el gobierno de Obama había dicho en algunos discursos la importancia estratégica del Pacífico y que iban a tratar de reenfocar sus esfuerzos militares también en como asegurar esa zona y tener como cierto dominio sobre esa zona para hacerle el contrapeso a cualquier pretensión china de dominar militarmente la zona. Entonces, creo que el tema del contrato de los marinos como que permite abrirse hacia toda esta rivalidad y que hay que seguirla con atención cómo se va desarrollando en distintos aspectos, tanto político, militar, como comercial. Por eso quería relevarla. Sí, está muy bueno, Cristian. Lo que está detrás de AUKUS, que es un poco la sigla de esta alianza entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, que probablemente es la noticia de política internacional más importante de los últimos años, o una de las noticias de política internacional más importantes de los últimos años. En términos de alianza, probablemente la noticia más importante de los últimos años. Pasó bastante piola por medio del 18, porque esto fue durante o un poquito antes del fin de semana largo en Chile, y que estamos en otra, digamos, en este tema. Pero es muy, muy importante. Ya vio reacciones inmediatas de China, retaliaciones a los vinos australianos, lo que ha beneficiado todo esto mucho a los vinos chilenos. Ya había una disputa comercial ahí. Exactamente. Y recomiendo mucho, y aprovecho para pasar el dato, un producto que nosotros entregamos todos los domingos, que hace John Miller. John es un periodista extraordinariamente competente que reside en España, pero es un periodista chileno. Fue uno de los fundadores del diario El Mundo, con Pedro J. Ramírez, en fin. Y él hace una serie de recomendaciones de lectura. Y recomienda 2 lecturas de este fin de semana de The Conversation, que es un medio que es tiene como tono académico, pero es periodístico. Sí. Y les recomiendo mucho el artículo, está en Pauta, lo pueden encontrar. AUKUS, la sigla de la nueva alianza que redibuja las relaciones internacionales. Hay mucho material para poder leer y entender el muy buen tema que trajo Valentina, porque es probablemente la noticia más importante de los últimos años en materia de alianzas. Sí, al punto que, antes de darle la palabra a Pedro, al punto que ya Emmanuel Macron se reúne con Narendra Modi también, ¿no? Y tratan de formar esta fuerza en el Indo-Pacífico como una forma de ir generando otras alianzas y otros bloques, movimientos que son bien potentes, que algunos califican como las alianzas estratégicas y geopolíticas más importantes desde la Segunda Guerra Mundial, dicen algunos. Pedro. Sí, no, a mí me parece apasionante, la verdad. Y claro, al final, bueno, ayer por la tarde hablaron con Biden, tuvieron una conversación telefónica hasta que estaban anunciando, digamos, hace unos días, ayer mismo, digamos. Y es bien llamativo lo que pasa, porque a mí me llama la atención esto de la diplomacia. Yo entiendo re poco de estas cosas, pero con Trump nos acostumbramos a la diplomacia vía Twitter, y ahora al parecer esto como que da un pie atrás, ¿cierto? Entonces creo que la conversación se saca un comunicado en conjunto entre Francia y Estados Unidos, y es bien raro también lo que pasa en Estados Unidos, porque en el fondo Biden también admite un poco la equivocación, la admite, digamos, de manera súper rara, se dice un poco de forma indirecta, pero la admite al fin y al cabo. Sí. Entonces yo creo que hay señales por parte de Estados Unidos de que en el fondo se quieren también, no se quiere pasar allá a Europa, y un poco, digamos, lo que está, creo yo, tras de esto, digamos, ¿cierto? Está interesante el tema para seguirlo, y son temas de largo plazo además también. Uno no va a ver solo las consecuencias de las próximas semanas, sino también cómo se va configurando el futuro a mediano y largo plazo. La noticia colada de Valentina Salvatierra. Vamos ahora a la que nos propone Pedro Fierro. El vicepresidente de Surinam, Ronnie Brunswick, jugó como capitán del Inter Mongotapoe por la Liga CONCACAF a sus 60 años. Pedro, no tengo idea si pronuncié bien el nombre del equipo. Yo tampoco. Pero no tengo idea. ¿Por qué es tan llamativo esta noticia? ¿Por qué la trajiste? A mí me llamó mucho la atención. Ronnie se llama, digámosle Ronnie, ¿cierto? El vicepresidente de Surinam. El Robin Hood de la selva, le dicen. Probablemente no pueda jugar el partido de vuelta porque está buscado por la Interpol, ¿ya? Está buscado porque tiene sentencias por narcotráfico en Francia y en Holanda. Es dueño del club, fue titular en el partido, fue capitán, jugó más de un tiempo, digamos.
el hijo estaba jugando, uno de los 50 hijos que tiene, digamos, ¿cierto? Entonces, toda la situación me pareció tan interesante, y lo primero que me recordé fue una charla de James Robinson. James Robinson, este economista que escribió con Daron Acemoglu, ¿Por qué fracasan los países?, ¿cierto? Y tiene una charla notable en donde explica un poco estos conceptos de institución extractiva e inclusiva, que es un poco lo que están empujando en ese libro. Ajá. Y habla en el inicio de la charla de Robert Mugabe, que por 37 años fue el mandamás de Zimbabue, ¿ya? Que aparte de ser gobernante, decía James Robinson, tenía la buena suerte de ser el hombre, digamos, más afortunado del mundo, porque se había ganado, siendo presidente, la lotería estatal de Zimbabue, ¿ya? Y se hizo millonario ganándose la lotería estatal de Zimbabue. Entonces, claro, Robinson ponía este ejemplo para mostrar un poco por qué pasan estas cosas. Y básicamente, ¿cierto? La lectura no quiero reducir a lo que opinan en ese libro, digamos, pero es que hay instituciones políticas y económicas y sociales que permiten que pasen estas cosas, que permiten que un presidente como el de Zimbabue se termine ganando la lotería estatal y que permiten que este vicepresidente de Surinam, que sea dueño de un equipo, que ponga al hijo de titular, que termine jugando él con 60 años tiene. Le pasó a la historia por ser el jugador más longevo en un partido internacional. Entonces, claro, lo de Mugabe fue hace 21 años, fue el 2000 en que se ganó la lotería, pero esto de ahora, ¿cierto? De ahora, en países que son relativamente pobres, con alta desigualdad, que ven como su gobernante, porque aparte se puso a regalar plata en el entretiempo a los jugadores del equipo contrario. En pleno camarín. Ojo que lo de Mugabe es bien importante cuando cobró el premio, porque Zimbabue tenía la inflación más alta del mundo, la inflación galopante, hiperinflación absolutamente. ¿Te acuerdas que se entregaban billetes de millones de, no me acuerdo, dólar zimbabuense creo que era, zimbabuense, en eso? Por lo tanto, si lo cobró de un día para otro, probablemente perdió a lo mejor, no sé, el 100% de valor del tema. Está buena la vuelta, Pedro, para esta noticia que dio la vuelta al mundo además. Valentina. Sí, a mí me llamó harto la atención. Obviamente no había escuchado de esto, además ni siquiera soy futbolera, entonces menos. Pero claro, también en parte quizás porque es un país chico, ¿no? Son como 580.000 personas en Surinam. Quizás no es tan raro que el hijo del vicepresidente en un país tan chico además sea futbolista, pero sin duda hay algo ahí de este tipo de regímenes políticos medio extractivistas, donde la economía está muy basada como en un recurso natural. Tengo entendido que Surinam basa su economía en gran parte en la exportación de petróleo. Y sí, es como un personaje sacado de una novela de realismo mágico. Algo así, ¿no? Sí. El señor de 60 años que juega fútbol y después reparte billetes en los camarines. Algo cerca de Macondo, probablemente por Colombia están. Una caricatura, pero gato no menor, en vivo. Va a tener que ser, yo creo, buscado por la CONCACAF, sancionado, como estar repartiendo billetes al equipo contrario. Bueno, me imagino. Era partido válido, Sí, partido válido, sí. Sí. Era partido válido. Bueno, vamos a seguir en el fútbol. Cristian Rodríguez nos invita a hablar del superclásico que se juega este domingo, Colo-Colo frente a Universidad de Chile en el Estadio Teniente de Rancagua. En rigor, Universidad de Chile sede local a las 4:30 de la tarde de este domingo, Cristian. A ver, yo parto de la base que no soy ni hincha ni de Colo-Colo ni de Universidad de Chile. Por lo tanto, me gusta el fútbol, me gusta otro equipo, pero me llamó mucho la atención lo siguiente. La U lleva 16 partidos sin ganarle a Colo-Colo. Hay entre medio una Copa Chile el 2015, que ganó la U por penales, ¿te acuerdas de La Serena? Sí. 21 años sin ganarle de visita. Y la brecha es 86-48 en partidos oficiales y 107-62 considerando los partidos. O sea, es una brecha muy importante, una racha muy importante. Y lo que me preguntaba era, bueno, ¿esto es algo más bien inusual, más bien excepcional? La muy mala racha que tiene Universidad de Chile contra su rival más enconado, o es algo que se da en otras partes del mundo. Y fíjate que me puse a averiguar harto, llamé a algunos amigos ratones de biblioteca futboleros, que tengo varios, y efectivamente hay casos, pero de rivalidades un poco menores, muy importantes a nivel internacional, pero no son el gran clásico del país. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Vamos viendo. El Chelsea, por ejemplo, o el Tottenham, los equipos londinenses, el Tottenham estuvo 26 partidos sin ganarle a Chelsea entre el 90 y el 2002. Pero no es el gran clásico de Inglaterra. Claro. ¿No es cierto? Claro no es el gran clásico, que es Manchester-Liverpool. Perfecto. El clásico de la mole, de los equipos de Turín, los turineses, que es el Torino con la Juventus. Bueno, el Torino estuvo 20 años sin ganar a la Juventus hasta el 2015, en que, con gol de Fabio Quagliarella, ex Juventus además,
le gana el tema. El clásico de la Madonina, que es el clásico de Milán, entre el Inter, y el Milan. Y el Milan. El Inter estuvo sin perder 17 partidos, pero entre el año 29 y el 37. Ajá. En Brasil, por ejemplo, entre el 36 y el 38, Fluminense no le ganó a Flamengo, el clásico importante mayor del fútbol carioca de Río de Janeiro. Y en Argentina, hace poco, el River de Pasarela estuvo 13 partidos, incluyendo partido amistoso y todo, sin ganarle a Boca. Y además, en Liverpool, el Derby de Merseyside, que es entre el Liverpool y el Everton, ¿no es cierto?, inglés, estuvo... El Everton malo. Exactamente, 9 partidos, 9 años, entre el 2011 y 2020, pero 23 partidos. En México, Chivas estuvo 12 partidos sin perder con América, entre el 60 y el 66, y América 16 partidos de local sin perder entre el 83 y el 96. ¿Por qué cuento todo esto? Porque es sumamente llamativo que al final los dos equipos más importantes de Chile, Colo-Colo primer lugar ciertamente y Universidad de Chile en segundo lugar, existe una brecha tan grande. Sí. Y en general no se le pierde y uno como que ya lo tira a la chacota, cosa que es cierto de un lado y de otro. Pero efectivamente estar, digamos, con 20 años que les haya costado a un equipo ganarle a otro, en este caso 16 partidos, es muy llamativo y es interesante dar cuenta de la estadística para poner los datos sobre la mesa y ver efectivamente quién es quién. Sí, y buen contexto de las estadísticas, también buen trabajo de biblioteca, como decía Cristian Rodríguez. Pedro. Oye, sí, de verdad a mí me sorprendió. Era como ver a Mr. Chip, que este tuitero, ¿cierto?, que termina tuiteando datos de todos los partidos. Buena pega ahí. Sí, pues yo la verdad que me gustaría tener a un hincha de la U acá. Creo que la Heidi era hincha de la U cuando era panelista este día jueves. Porque, claro, sí, tener tantas sensaciones dentro, digamos, como tanta frustración, digamos, que me imagino que el domingo juegan, ¿no? Sí, el domingo a las 4:30. 4:30. Claro, el domingo el que el Everton juega el sábado, así que va a ser la previa, pero me imagino que el domingo va a haber mucho un juego, entonces va a estar entretenido. Yo tampoco soy hincha de ninguno de los dos equipos, pero los miro con especial cariño en particular, así que nada. Está bien, va a estar entretenido. Además va a ser con público. Vale, sí. Va a ser con público, ¿no? Va a ser como el primer clásico que vuelve a ser con público después de la pandemia. Universidad de Chile está jugando con público desde hace un tiempo y claro. Fue reducido, pero con público. Pero tiene razón en que es el primer clásico que va a estar con público, lo que le da otro carácter especial a este partido, claro, porque cuando se juega a estadio vacío es tan fome. ¿Sí, Pedro? Sí, como que los hinchas igual juegan un rol súper importante, ¿no? Sí. Como en la sensación psicológica, que al final si lleváis 20 años sin ganarle a tu principal rival, siento que debe ser una suerte de trauma psicológico. Es una presión importante. Contagioso más encima, porque ya cambiaron los jugadores de hace 20 años, pero aún no logran ganar. O sea, hay alumnos o hay jóvenes que están saliendo de la universidad. Ajá. O ya salieron y están trabajando y nunca han visto, son hinchas de la U y nunca han visto ganarle a su rival. Nunca. En el Monumental. Siempre la talla que, cuando la última vez que ganó la U, ¿te acuerdas? 3-2 en el Monumental. Bueno, no había Transantiago, la típica talla que hay en Twitter y cosas así. Sí. Pero cosa que es cierto, y es una racha realmente inexplicable por la dimensión muy importante de la Universidad de Chile, porque es un club muy importante. Pero no hay mal que dure 100 años, ¿no? Así que quizás este fin de semana... La contramufa de la contramufa... No, solo digo que en algún momento se tiene que acabar y se va a acabar esa racha. Quizás este fin de semana vamos a ver cómo anduvo la estadística de Cristian Rodríguez, a ver si jugó a favor o en contra. Vamos a los datos, los recomendados para el cierre. Valentina, ¿qué nos traes hoy día como recomendado? Yo, siguiendo en la onda política electoral, pero en un tono un poco más de comedia, quería recomendar una serie gringa que se llama VIP, de corta EEP, que es como se abrevia el cargo de vicepresidente en Estados Unidos, que es una comedia, capítulos súper cortos que está en las plataformas de streaming de HBO. La protagoniza Julia Louis-Dreyfus, que es la mujer de Seinfeld. No sé si vieron Seinfeld alguna vez, está en comedia también. Perfecto, sí. Y ella hace ella es la vicepresidenta de Estados Unidos y se muestra un poco un rol un poco cómico de la vicepresidencia como un cargo que al final se dedica a ir, no sé, pues, como a cenas para prevenir la obesidad, pero no tiene ningún tipo de poder real, pero ella busca tener poder real y figuración, pero siempre mete la pata y tiene como un equipo de asesores que son un poco incompetentes, y en realidad es como una mirada bien satírica y de comedia a cómo funciona la política, mucho más centrado en las burocracias del día a día, en los trámites lateros, en como malos entendidos, en pequeñas luchas de poder. Es como
es una forma divertida de aproximarse a la política y que aparte son estos capítulos cortos, entonces uno puede ver un capítulo. Está bueno. Y muy divertidos los personajes, muy buenos diálogos, muy graciosos. La recomiendo. Y la protagonista, ahora que veo las fotografías, claro, es muy graciosa además, ¿no? Así que... Sí, pues ella es muy chistosa. Y ella creo que también, no sé si es la productora, guionista, pero también está como metida en los chistes. Entonces es muy... yo me río en voz alta cuando la estoy viendo así constantemente. ¿Dónde está, Vale? Nos dijiste en HBO, ¿no? En HBO, sí. Perfecto, el recomendado de Valentina Salvatierra. Cristian. Yo creo, fíjate, una cosa un poco natural, que es el Parque Tricao. No sé si alguno de ustedes ha estado. Muy bonito. El Parque Tricao. Yo creo que te quedas corto, Sebastián Aguirre. Es extraordinariamente lindo. Es como estar en otro país. Es una joyita oculta. En términos de estándar. En términos de estándar, porque, por supuesto, el Parque Tricao queda cerca de Santo Domingo, un poco al sur de Santo Domingo. Es un parque privado que desarrolló un empresario, Fernández León, y efectivamente un parque que hay que reservar, se paga, la entrada vale 11.000, parezco haciéndole promoción, pero 11.000 las personas adultos y los niños de tercera 8.000. Pero realmente vale la pena. Nosotros fuimos con mi señora y las niñitas hace unos 2 años, yo creo, un verano, y ahora lo recomiendo porque ahora está mejorando el tiempo. Efectivamente en esa zona siempre amanece medio nublado, en Santo Domingo, pero realmente vale la pena. Se van a sorprender con el estándar, porque realmente es como estar en países nórdicos. O sea, la limpieza, lo bien tenido que están los temas, las diferentes experiencias, porque puedes ir en una laguna, puedes llegar a la playa, hay un parque y un aviario precioso, te explican, realmente vale la pena. Sí, y a mí me sorprendió en realidad, yo iba con las expectativas bajas, no sé, pero me sorprendió mucho la diversidad de especies en el aviario, que es maravilloso, tú lo vas recorriendo, tiene una no sé si una carpa, no, es como una malla arriba. Como una malla efectivamente, pero enorme. Claro, gigante. No, sí, muy bonito. No sé si han ido ustedes, Valentina, Pedro, ¿no? Yo nunca lo había realmente vale la pena. Muy tentador. Les digo que de verdad es para una cosa excepcional. Excepcional. Muy buena recomendación, me gustó. Pedro. Sí, yo voy exactamente en la misma línea que la Vale. Yo de hecho estaba asustado, pensé que quisiera recomendar lo mismo. Una película electoral que se llama Brexit and Civil War. Una película sobre el Brexit, digamos, que una película de televisión, entonces no fue muy conocida acá en Chile, está hecha para el Canal 4, entiendo, en Inglaterra, pero la pueden encontrar en HBO Go. Está protagonizada por Benedict Cumberbatch, que es el Doctor Strange, para los que les gustan los superhéroes. Sherlock Holmes. Es que de esto quiero hablar, porque está dirigida también por Todd Haynes, que es el director, entre otras cosas, de Black Mirror y de Sherlock, ¿ya? De la serie de Sherlock, que es mi serie favorita, digamos, y en particular él dirige un capítulo que se llama El Regenbach-Fall, que es el capítulo favorito que tengo de esa serie aparte. Pero bueno, acá en esta película Benedict Cumberbatch interpreta a Dominic Cummings, que es este típico estratega, ¿cierto? Que algunos dicen que es el cerebro detrás de la campaña de salida al Reino Unido. Es una película súper entretenida, y uno puede quizás tener una leve impresión de lo que son las campañas más modernas, ¿cierto? Con todo esto de los datos, de estrategias de microsegmentación y todas estas cuestiones que uno de repente ve hoy en día. Así que está súper buena. Brexit and Civil War la puede encontrar estaba en HBO Go, supongo que ahora está en HBO Max. Perfecto, buena recomendación también entonces para disfrutar de esos episodios, además, que son tan icónicos, ¿no? Tan frescos en la memoria como fue el Brexit. Pedro Fierro, Valentina Salvatierra y Cristian Rodríguez nos han acompañado hoy día aquí en Reunión de Pauta. Gracias a los tres, que estén muy bien. Buen fin de semana. Nos vemos, chao. Hasta luego, nos vemos. Chao. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos también aquí en Radio Pauta. Estamos cerrando esta edición y en unos minutos ya estará junto a ustedes aquí en la 100.5 Cristian Barken, que hoy viene con un nuevo capítulo desde el Jardín, conversando con el escritor Carlos Lloró. Conversarán sobre escritores que son creadores de mundos. Ese es el tema que van a abordar, como Blake, Lovecraft, Philip K. Dick, entre otros. Así que no se pierdan el capítulo, que ya viene a continuación. Cristian Barken junto a ustedes desde el Jardín. Gracias por acompañarnos en la 100.5. Nosotros nos reencontramos en otro capítulo mañana en Reunión de Pauta. Chao. Acabas de escuchar 1 hora de conversación y análisis con